estamos aquí de nuevo con Gabriel Jaime Gómez Carder. Hoy nos va a hablar sobre el viaje de Magallanes aquí en Ratiodeca y bueno, pues ese gran viaje, ese acontecimiento donde Magallanes valerosamente se metió en la aventura de circunnavegar la Tierra. Y bueno, pues también nos va a hablar del trágico final de quien comandó, de quien la comandó hasta el último momento. Nos va a llevar a vivir momentos de intensa emoción, grandes descubrimientos y bueno, pues se va a hablar también de la prueba fehaciente de la redondez del planeta. Esto va a ser una aventura donde se va a ver cómo estrellas nuevas sorprenden a los argonautas y se encuentra finalmente un estrecho para pasar del Océano Atlántico al Océano Pacífico. Bienvenidos y Gabriel, pues seguro que nos va a sorprender con un montón de conocimientos nuevos. Bueno, Claudia, muchas gracias por tu presentación. A todos, muchas gracias por su asistencia. A nuestro amigo Santiago de Costa Rica. Precisamente estaba diciéndoles que hace unos días hablé un poquito sobre lo que se pudiera llamar un atisbo a la Divina Comedia, y allí hay pues un simbolismo representado en tres fieras que se le aparecen al Dante en una selva oscura cuando él dice que está en la mitad de su vida, y esas fieras representan el orgullo, representan la codicia y representan la lujuria. Yo me he puesto pues a mirar los aspectos, llamemos, duales que tiene ese simbolismo y a comparar un poco con el viaje de Magallanes. Uno dice, el viaje de Magallanes fue por curiosidad, el viaje de Magallanes fue porque tenían mucho interés en probar la redondez de la Tierra, la redondeza, como decían en ese tiempo, o, o más bien porque tenían ambición, tenían codicia. Y yo encuentro que realmente la financiación de ese viaje por parte de los reyes españoles, pero Magallanes era portugués, fue pues por la codicia, que es en parte lo que mueve el mundo, y también el orgullo de Portugal, verse humillado pues por un portugués que fue financiado por la corte española. Y la lujuria, pues es decir, uno no concibe los marineros llegando. Esto es un poco para ponerle humor fino a esto. Uno no concibe a los marineros llegando a la bahía de Guanabara, donde esas indias salían no en paños menores, sino completamente desnudas, eran hermosas, a llevarles obsequios, a llevarles frutas, a llevarles, bueno, toda clase de regalos a esos marinos que ciertamente se enloquecieron con esas mujeres hermosas. Entonces, ese aspecto de la marinería y de los viajes tiene pues como también ese componente. No siempre, no siempre podemos calificar de que hay que ser muy piadosos para surcar los mares, aunque ellos se propusieron también evangelizar. Una de las condiciones de la financiación por parte de los reyes españoles fue la evangelización, cosa que Magallanes pues y su tripulación hizo con ejemplar dedicación. Vamos a hacer una exploración de este viaje para mostrar muchas cosas. Primero, era dogma de fe lo que decía Claudio Ptolomeo, el astrónomo alejandrino hacia el año 100 de Cristo, que la Tierra era realmente el centro del universo y que no se podía navegar sino en la región conocida como el Ecumene, es decir, muy circunscrita al Mediterráneo, porque incursionar en el mar de los Atlantes, o sea, en el Atlántico, o en los mares del sur, era sumamente peligroso, sumamente arriesgado, tal vez se pagaba con el precio de la vida. Entonces, Magallanes y su tripulación, como otros marinos anteriores, rompieron ese mito y fueron capaces de
ir más allá de lo que Claudio Ptolomeo, el astrónomo, había dicho. Aquí vemos el modelo de Claudio Ptolomeo, la Tierra en el centro del universo, un modelo que fue pues recompensado por Copérnico cuando desplazó la Tierra por el Sol y se vio que funcionaba mejor la astronomía ptolomaica y no necesariamente pues que Ptolomeo no sabía de astronomía, porque realmente era el astrónomo de la antigüedad que había recogido pues prácticamente el legado de todos los astrónomos antiguos. Aquí vemos en el mapa de Heródoto, el Ecumene, y nosotros vemos que aquí era donde vivía la gente, llamemos la gente normal, la gente como nosotros, y fuera de esta geografía, pues no había otra. De manera que ahí tenemos pues el Mar Negro, el Mar Caspio, tenemos el Mar Austral, el Mar Atlántico, pero esas eran zonas completamente deshabitadas. Y ahí en la parte superior, a la derecha, tenemos nosotros a la izquierda, tenemos nosotros a Europa, ahí se alcanzan a ver los Alpes, los ríos, el Danubio, en fin. Entonces, la Tierra era de por sí muy pequeña, pero ya se sabía que era redonda, que era una esfera. Ese cuento, pues, de que Colón navegó para descubrir que la Tierra era redonda es un mito. Y lo mismo Magallanes. Ellos estaban seguros de que navegaban en una tierra esférica, en una tierra redonda. Aquí vemos el mapa de Claudio Ptolomeo. Podemos ver en la parte superior izquierda Europa. España se ve muy destacado, la bota itálica también, se ve el Mediterráneo. Y más abajo, pues nosotros alcanzamos a ver lo que es el África y lo que es esa gran extensión que hoy pues ocupa Rusia. Vemos el Océano Índico, en fin, pero también la tierra de Claudio Ptolomeo es relativamente pequeña, porque como les dije, no se podía incursionar en los mares del sur y el mar de los Atlantes era sumamente peligroso, es decir, se esperaba que los marinos que incursionaban en los Atlantes, en el mar de los Atlantes, caían a un abismo. Fernando de Magallanes se va a convertir en el capitán de la expedición que zarpó de Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519. Y Juan Sebastián Elcano, que va a ser como el segundo a bordo, va a participar como el héroe de toda la expedición, porque desafortunadamente Magallanes muere sin coronar su periplo, su gloria. Él se enfrenta a una tribu indígena y desafortunadamente él cree que puede con pocos hombres y con pocas armas vencerlos, y la verdad es que al ser herido en una pierna, él cae y le caen pues todos los otros indígenas que estaban realmente muy armados, y ya a punto de llegar a las islas Molucas, que era el objetivo, pues termina muriendo y el control de la expedición pasa a manos de Juan Sebastián Elcano. Antonio Pigafetta era un muchacho muy sencillo que casi que se coló en la embarcación, en la expedición, y dijo, no, yo me ofrezco a ser el amanuense de bitácora, es decir, el que lleve el diario. Fíjense esas palabras tan bonitas, amanuense, el que escribe a mano, y la bitácora es el diario de a bordo, donde se apuntan los acontecimientos más importantes de esa travesía. Entonces, ahí hay una reseña y el libro existe, se consigue como el diario de Antonio Pigafetta. Hernando de Magallanes, recordemos estas fechas, 1519, 1522. Fíjense ustedes que el viaje es prácticamente de 4 años. Zarpa desde el puerto de Sanlúcar. Del puerto de Sanlúcar hay que ir a Sevilla y luego por el Guadalquivir navegar para poder entrar a ese puerto. Zarpa el 20 de septiembre de 1519. Tras cruzar el Océano Atlántico, bordea la costa de América, de Sudamérica, hasta el estrecho que hoy se llama de Magallanes, pero en ese tiempo era el estrecho de Todos los Santos.
y le permite llegar al Pacífico. Uno dice, pues sí, ahí había un paso difícil, un estrecho, pero Hernán Darío, que acaba de regresar de por allá, sabe que eso era un laberinto terrible de entradas y salidas, es decir, algo que uno dice, esta gente, ¿cómo fue capaz de meterse allá y cómo fue capaz de salir? En 1521, Magallanes llega a Filipinas, donde es asesinado por esos indígenas. El viaje fue conducido luego por Juan Sebastián Elcano, que llega a España con el triunfo y con una nave, que es la nave Victoria, en 1522, de manera que eran 5 barcos, 5 navíos, y solo llega la nave Victoria. Podemos ver en el mapa la posición del puerto de Sanlúcar en España y luego la travesía por el Atlántico. Ya la travesía por el Atlántico es toda una aventura muy difícil, pero la logran sortear para luego pasar al Brasil. El Brasil pues los enloqueció con sus plantas, con sus aves, con sus frutas, pero sobre todo con sus mujeres, al punto de que ellos no se querían mover de allá y Magallanes era sumamente disciplinado, sumamente rígido y de allá les dijo, bueno, pónganse a bordo que nos fuimos y vamos a seguir la expedición. Eso debió haber sido duro para muchos marineros que la estaban pasando bueno y siguen precisamente bordeando la costa suramericana hoy y llegan precisamente a ese estrecho. Cuando Hernán Darío quiera intervenir, bien pueda, porque él se hizo todo esto palmo a palmo hasta llegar pues allá al sur. Yo le dije que yo había llegado hasta Ushuaia y eso que en avión y que yo había encontrado eso como muy desierto, como muy difícil, que el viaje me había parecido muy largo, pero él dice que lo encontró encantador y que en Ushuaia pues aprovechó para conocer, inclusive hay un faro, es el faro del fin del mundo, allá está y bueno, hay mucho detalle interesante desde el punto de vista geográfico. Pues sí, Luego, no. adelante. A ver, ¿qué puedo decir? No, yo quedé muy sorprendido con la visita a la parte sur del continente americano, pues Suramérica. Las ciudades como Ushuaia, había varias ciudades como las Islas Malvinas, las Falkland. Uno cree que son totalmente inhabitadas, desérticas, y son ciudades como cualquier ciudad en este momento, son ciudades ya grandes, con mucha infraestructura. Uno cree que está en la cola del mundo y resulta que no. Ahora, lo que tú decías, sí, ¿cómo hicieron para cruzar del Atlántico al Pacífico por toda esa cantidad de canales que hay en la parte sur? Y que de hecho es un mar bastante picado, es un mar difícil, de bastantes tormentas, de oleajes muy altos. Eh, y, y tiene fama entre todos los navegantes y los barcos que van por esa zona, pues eh, tiene fama de que es difícil la travesía por el estrecho de Magallanes. De hecho, pues cuando uno va cruzando hacia la Antártida, hacia el cuerno de la Antártida, pues siempre le advierten a todos los viajeros de que va a ser difícil la travesía entre, pues cruzar el estrecho. Eh, bueno, no, esa es mi experiencia con las ciudades, realmente son muy habitadas, ciudades como el primer mundo normalmente y con mucha infraestructura. O sea que no son tan, en este momento, tan atrasados, ¿no? Están habitadas generalmente por europeos, ¿no? No tanto, por ejemplo, hay mucha gente del interior de Argentina o de Chile que habitan en la parte de ese, digamos que es Ushuaia y la otra, ¿cómo es? La otra ciudad que queda ahí también, que la una pertenece a Argentina y la otra Estelten, no. pertenece, no, es que Estelten, no. No, no, esa está más arriba. Ah, esa está más arriba. Sí. hombre, ahí sí Perdón, me falló ya la memoria. perdón, hago un apunte por si acaso.
Hay una película que se llama El botón de nácar, de un director chileno que es excelente, que ahora se me va el nombre, que cuenta la vivencia y entrevista a unos habitantes de Tierra de Fuego. Todo ese recorrido, todas esas islas, ese laberinto del que estamos hablando, que es increíble, eh, era el recorrido habitual de un pueblo durante miles de años. Llegaban a ser mm, no cientos de kilómetros, miles de kilómetros en las canoas. Allí, unas culturas del agua impresionantes y vale la pena ver el botón de nácar, por si acaso, para Muchas cambiar de gracias. perspectiva un poco. Magnífico, excelente. Bueno, en todo caso, ellos logran cruzar el estrecho y entran a un mar ciertamente pacífico, un mar inmenso que no parece tener término y que los desespera precisamente por esa extensión y por esa tranquilidad. Ese viaje ahí en el Pacífico es un viaje eterno y los marineros llegan a desesperarse porque lo que le preguntan a Magallanes y a los otros capitanes es, bueno, ¿esto a dónde nos va a llevar y cuándo va a terminar? Es una cosa pues impresionante la extensión del Océano Pacífico. Aquí vemos las naves que fueron equipadas para hacer la travesía: la Concepción, la Santiago, la Trinidad, la nave Victoria y la San Antonio. Como decíamos antes, la Victoria es la nave que va a regresar con un cargamento de clavos, de especias, y las otras naves pues se van a echar a perder durante esa travesía tan difícil, tan dura. Si nosotros vamos a la parte astronómica, en el diario de Pigafetta vamos a encontrar unas palabras muy significativas desde el punto de vista de la astronomía. Dice que un par de nubecillas los acompañó durante todo el viaje, sobre todo cuando entraron al sur. Yo me imagino que después del Ecuador, de la línea ecuatorial, ellos empezaron a ver estas nubes que hoy se llaman las nubes de Magallanes, que son dos galaxias, satélites a la Vía Láctea, pero en ese momento ni qué decir, no se sabía nada absolutamente. Sencillamente Pigafetta las reseña como un par de nubecillas que no se disuelven, que son estáticas, que eso es lo que llama la atención. Y también advierte que hay muchos fuegos de San Telmo que se encienden durante el viaje en diferentes partes. Algunos fuegos de San Telmo duran minutos, algunos son hasta de 15 minutos y ellos se arrodillan y piden clemencia porque creen pues que es una señal divina. El cielo austral, como lo conocen los observadores, y todos ustedes son buenos observadores y los astrónomos, es un cielo lleno de sorpresas, lleno de riqueza. A mí personalmente me gusta más el cielo austral que el cielo boreal, porque hay pues una cantidad inmensa de nubes, de nebulosas, de estrellas de diferentes clases y de galaxias, de manera que es un cielo que ellos reconocieron, pero sin saber qué era, porque uno dice, ellos ya empezaron a notar y las primeras constelaciones, las primeras estrellas importantes, no, eso ya vino después y vino con los navegantes holandeses. Ellos simplemente se sorprendieron de que ya no veían la estrella polar. Ahí no había nada que ver con la polar, estaban completamente ajenos a esa guía marinera. Y fuera de eso, los estrelleros, como se llamaba en ese tiempo, pues a los astrónomos acompañantes del piloto, pues no tenían prácticamente nada que decir. Eso es completamente novedoso, eso es completamente nuevo. Ya en viajes posteriores y sobre todo de los holandeses, que sí fueron también muy buenos observadores y con ayuda de los cartógrafos, ya se vino a conocer que había un reemplazo de la estrella polar en la estrella Sigma del octante, en la constelación del octante. Pero eso es muy posterior al viaje de Magallanes, es como 2 siglos después del viaje. Aquí vemos la Cruz del Sur. La Cruz del Sur prácticamente sí es contemporánea del viaje de Magallanes.
y se avistó muy probablemente durante el viaje, pero sin reseñarla como la Cruz del Sur. Lo curioso es que el Dante Alighieri en la Divina Comedia la menciona al salir al purgatorio, al cielo del purgatorio, y la menciona como relacionada con las virtudes cardinales. Esa aproximación religiosa y astronómica es muy curiosa porque eh, seguramente el Dante se estaba refiriendo a la Cruz del Sur verdadera, que sí fue reseñada por marineros italianos, de manera que esa novedad pues también está avistada desde esa época, pero Magallanes ni riesgos, pues ni Pigafetta menos de ponerle el nombre de la Cruz del Sur o llamarla así. También las nebulosas oscuras o sacos de carbón, que son nebulosas muy interesantes desde el tiempo de los incas. Esas zonas oscuras del cielo se pueden perfectamente observar en el cielo austral. Aquí está la Cruz del Sur y las estrellas principales, como se llaman hoy: Alfa de la Cruz, Beta de la Cruz, Beta Crucis, Gamma Crucis, Delta Crucis y Epsilon Crucis. Estas estrellas son parte de varias banderas de países importantes del sur, y en la Divina Comedia pues aparece esta constelación como una de las más hermosas del cielo. Nosotros aquí, por esta época, en Medellín, observamos la Cruz del Sur muy bien, muy alta en el cielo, no está muy bajita, está realmente destacada, y es una alegría pues poderla observar en las noches del verano cuando el cielo está despejado. También la Vía Láctea en la parte austral se ve muy bien desde esa región austral, pero tampoco hay una reseña astronómica por parte de Magallanes o la tripulación. Sencillamente en el diario de Pigafetta se habla pues de cielos muy estrellados. Seguramente les tocó ver meteoros o bólidos, pero no hay descubrimientos pues propiamente de interés científico. Lo que sí es cierto es que ese vacío, ese hueco de estrellas fue poblado después con nuevas constelaciones. Entonces aquí en los mapas que vinieron posteriores, muy posteriores, yo dije que más o menos 2 siglos después, aparecen nuevas constelaciones en el cielo austral. Por ejemplo, el ave del paraíso, el tucán, el pez volador. Esas constelaciones son nuevas y fueron reseñadas por los marinos holandeses. ¿Cómo hacían los marinos holandeses? Los marinos holandeses tenían que tomar las coordenadas, y sobre las coordenadas los cartógrafos en Holanda, especialmente Plancius, le ponían un nombre. De manera que si le ponían el nombre del tucán, no era porque estuvieran viendo un tucán ahí, sino porque a ese grupito de estrellas lo bautizaron con el nombre del tucán, o lo mismo el pavo real. El Cano, como lo dije, va a culminar Gabriel Jaime, perdona, ahora que ya que estás hablando de estrellas, lo que hablas, lo que relatas de los sacos de carbón, ¿existe todavía como referencia o fue un nombre que le dieron en ese momento? No, existe como referencia, es muy importante para los astrónomos y los observadores en el Perú hablar de las constelaciones oscuras. Entonces se habla de la llama mamá, la llama hijo, se habla de la constelación de la serpiente, la constelación del sapo, es decir, son constelaciones oscuras. Así ¿Oscuras en qué sentido, Gabriel Jaime? No son en que agujeros negros en todo caso. no son agujeros negros, son nebulosas que no dejan pasar la luz y entonces se ven oscuras. Se ven como si fueran, como la denominación lo dice, sacos de carbón, como parches oscuros. Como silueta. Sí, pero en realidad son nebulosas. Lo que pasa es que la luz no pasa, entonces no se ven como nébulas, ¿cierto? De eso desde el punto de vista pues actual. El Cano culmina la primera vuelta al mundo
el 6 de septiembre de 1522. De manera que, fíjense ustedes, habían salido en 1519. 19. Llegar con un solo barco, la nave o la nao, porque hay que hablar con propiedad, no era una carabela, era una nao de mucho tonelaje para poder transportar el objeto del viaje. Aquí ¿Y vemos, cuál es la diferencia entre nao y carabela, Gabriel Jaime? pues hubo correcciones en el casco y en las velas y en el tamaño, pero en realidad una carabela, y ahí estuvieron exhibidas en el Guadalquivir, al frente de Sevilla mucho tiempo, es más pequeñita y la nao es más fortificada, más fortalecida, aquí lo vamos a ver ahora, y tiene una mayor capacidad de almacenaje. Aquí vemos el estrecho de Magallanes en el mapa. Fíjense ustedes que no es nada fácil entrar por allá y volver a salir. La expedición de Magallanes hace el recorrido 20 de septiembre de 1519, salen de España, salen del puerto de Sanlúcar, van a San Julián, en la Argentina, siguen hacia abajo, pasan por el estrecho, 3 de noviembre de 1529, cruzan el océano, cruzan el estrecho y luego pues la dirección es Filipinas. Pero ustedes dicen, ¿y para qué? ¿Para qué se empeñaron en eso? Estaban buscando las especias. Estaban buscando las especias que le dan sabor a la comida. Estaban buscando los clavos de olor. Estaban buscando la pimienta. Estaban buscando el jengibre. Estaban buscando todo eso que hace que la comida sea una delicia, porque ellos estaban comiendo pues una cosa que sabe todos los días a lo mismo. El masato de la papa, del trigo, de lo que fuera, con un poco de sal, pero sin la delicadeza que le dan las especias al sabor, es decir, la excitación que las especias le dan a las papilas. Nosotros hoy comemos rico, comemos delicioso, porque la comida tiene nuez moscada, por ejemplo, y eso le da un sabor especial a la comida. Y ustedes dicen, pero hacer un viaje de esos, una expedición de ese tamaño para ir por unas especias vegetales, es que las especias vegetales valían lo que pesaban en oro, es decir, los granos de pimienta se contaban con pinzas, se cerraban las puertas y ventanas para que el viento no se las llevara porque eso se pagaba en oro. Y el control de ese mercado pues estaba en manos fundamentalmente de los árabes. Ellos no permitían que nadie incursionara en su ruta y fuera de eso, pues el tráfico, que así se llama, el tráfico de esas especias lo hacía verdaderamente muy valioso, muy escaso. Estas son las principales islas en las Filipinas donde se encontraron las especies. No son muy grandes, pero cada isla está caracterizada por una especie diferente. Ahí vemos, por ejemplo, la isla de Ternate, la isla de Tidoro, eh, la isla de Timor, en fin, todas tienen nombres muy bonitos, muy sonoros y cada una con especias diferentes. En conjunto, estas islas se llaman las Islas Molucas. Pero como consecuencia de este viaje, se probó la redondeza, de la Tierra. Entonces, como dicen ellos, se probó definitivamente sobre la experiencia que la Tierra sí era redonda, una esfera redonda, y que no había pues duda sobre los modelos que ya habían sido planteados en la antigüedad por los griegos, incluso defendido por Claudio Ptolomeo, el astrónomo alejandrino. El astrónomo de la época que acompañaba a estos marineros, en particular a Colón, en sus diferentes teorías, era Toscanelli. Toscanelli fue el que defendió el modelo de la Tierra,
pero Colón tuvo unas confusiones en la medida y esa confusión en las medidas, en los estadios, lo llevaron a él a pensar que la Tierra era mucho más pequeña de lo que, de lo que es en la realidad. Y esa confusión fue la que él llevó a los reyes españoles, hablo de Colón, para decirle, no, es que podemos ir a las Indias muy fácil porque la Tierra es mucho más pequeña. Y resulta que Colón en el viaje lo que se encontró fue con un nuevo continente. Él no llegó a las Indias como estaba pensado. Vamos a ver algunos de los antecedentes de esta conquista. Los portugueses fueron grandes navegantes y empezaron las exploraciones en las costas del África. Enrique el Navegante es un personaje muy curioso porque Enrique prácticamente no navegó y sin embargo tiene el pomposo título del navegante. Fue el fundador de la Escuela Náutica de Sagres, un instituto dedicado a la marinería, dedicado a la cartografía, dedicado a las diferentes rutas, a las diferentes exploraciones. Allá fue donde probablemente Colón adquirió muy buenos conocimientos cuando pasó una temporada en Portugal. Eran navegantes, eran cosmógrafos y estaban patrocinados por Enrique el Navegante, pero Enrique no navegó, no era navegante, una sola vez incursionó en los mares. La osadía de los portugueses desde el punto de vista marinero, la primera fue haber bordeado las costas del África, desde el Cabo Bojador, el Golfo de Guinea, bajar al Cabo de la Buena Esperanza, pasar por Madagascar, por lo que se llama hoy Madagascar, y llegar a la India. Esa es la primera gran incursión de los portugueses. No había espíritu marinero que se atreviera a circunnavegar el África y menos a bajar al sur, al cabo que hoy se llama el Cabo de Buena Esperanza, por el temor a los oleajes, por el temor a las pérdidas de las embarcaciones. De manera que este atrevimiento se le ocurre fundamentalmente a los portugueses. Aunque se dice que el faraón Necao en Egipto había hecho una incursión por estas costas, pero no lo tenemos pues como muy demarcado, como muy reseñado, pero se habla de eso, del faraón Necao. Aquí Una, vemos, perdón, un sí, apunte, Gabriel Jaime, y te pido disculpas, espero no interrumpir, pero creo que no te acompaña lo que voy a preocupes, comentar. claro, Es que, o sea, cuando se abandona esta navegación por cabotaje, que es la que está siempre pendiente del continente para navegar, parece que se da a partir de un reconocimiento de los flujos de los vientos que tiene el planeta. Y es el gran descubrimiento que desarrollan, no sin dificultad, hasta donde entiendo yo, los portugueses con todas estas aventuras en el Mar del Sur. Perdón, este descubrimiento de la ruta hacia las Indias desde África, pero que están basados en el reconocimiento de las dinámicas de los vientos del planeta. Sí. Eso, Luis y bueno, Gabriel, ellos aprendieron de los alisios, justamente ahí, porque cambiaban el rumbo, el flujo cambiaba a la altura del Ecuador. Entonces ellos bajaban, aprendieron a navegar con los vientos y lo que era peor, porque lo que no podían era volver. Entonces Claro, aprendieron a dar la vuelta y justamente cuando daban la vuelta y cogían los vientos al revés, digamos, es cuando descubrieron Canarias y creo que las Azores. Una cosa verdaderamente asombrosa. Y en los monzones le pasó que no había forma de controlar nada. Y lo que dijo antes Hernán Darío, efectivamente en el estrecho abajo fue un problemón de vientos y de corrientes. Como bien dijo Gabriel, luego se encontró una cosa pacífica y no se la creía. Pero efectivamente ellos aprendieron a navegar con los vientos y cambiaron las velas por eso, que también parece que Gabriel lo ha comentado, de triangulares a cuadradas. Es una cosa preciosa también, preciosa. así Sí, cambiaron sí, la forma de las velas. exactamente. sí, las Precioso. naos estaban dotadas de velas cuadradas.
Sí, sí, y antes se navegaba con las velas árabes o las velas triangulares. sí, sí. Miremos aquí en los grandes viajes y descubrimientos, en el cuadrito que está a la derecha, cómo los viajes de Colón se dan entre 1492, 93, y el cuarto viaje se da entre 1502 y 1504. Pero Colón, inclusive en el cuarto viaje, no sabe a dónde llegó. Es decir, él cree que es algo nuevo en el último viaje, pero realmente estaba confundido. Bartolomé Díaz navega entre 1487 y el 88, que estos son los que comienzan a circunnavegar el África. Vasco de Gama, que logra ir a la India, Américo Vespucio, 1501, Hernán Cortés, 1518-1522, Magallanes Elcano, 1519-1522, y Pizarro, que va a descubrir el Océano Pacífico desde un lugar de Centroamérica, lo va a avistar 1524-1535. Entonces, vemos que hay unos precursores muy importantes que van a hacer estas exploraciones previas a las cuales ya Magallanes se va a atrever con todo el conocimiento y con toda la armadura, porque va a tener en esas naos pues todo lo necesario. Vasco de Gama logra realizar este primer viaje saliendo de Lisboa. Fíjense ustedes cómo va circunnavegando el África, pero en un momento dado se aparta y se mete al Océano Atlántico en forma impresionante. En vez de seguir bordeando la costa como debía hacerlo, se aparta para caer directamente al Cabo de la Buena Esperanza, luego bordea otra vez el África al sur para llegar a Calicut en la India. Y este viaje ya ha sido todas las pistas de que se podía perfectamente darle la vuelta a la Tierra. Miren aquí el puerto de San Lucas, Sevilla, en primer lugar, ahí está la ciudad de Sevilla. Y luego aquí San Lucas de Barrameda, cuando se conmemoró el 5º centenario, pues ahora hace relativamente pocos años, la expedición de Fernando de Magallanes y las naves que dotó de toda la marinería y de los habituallamientos correspondientes. Fíjense ustedes que se viene por el Guadalquivir y entra al al puerto de San Lucas de Barrameda. Esta es la vuelta al mundo más atrevida y más osada, y yo me atrevo a decir que es la experiencia de la humanidad más temeraria que se haya podido realizar. Inclusive para mí es mucho más emocionante el viaje de Magallanes y del Cano alrededor de la Tierra que el mismo viaje a la Luna, porque el viaje a la Luna es un viaje de la tecnología moderna, de la tecnología del siglo XX, con una cantidad de pruebas anteriores, sobre todo en la fabricación y construcción de los cohetes, pero esto es, tirémonos al mar y vamos a ver cómo pasamos lo que se supone que es un estrecho. O sea, ellos tenían la pista de que había un canal para pasar del Atlántico al Pacífico. Miren aquí el viaje completo, la vuelta al mundo de Magallanes Elcano. Vuelve y se repite que salieron el 10 de agosto de 1519. Y miren ustedes el periplo tan impresionante para llegar a esas islas Molucas en Indonesia, en donde van a cargar los barcos con las especias. Ahí están los 5 naves principales con la bandera española. Aquí está la nave Victoria. Y aquí nosotros podemos ver las diferentes partes de lo que es la nao. Vemos que es una nave de 3 palos, tiene el mástil y en el remate del mástil está la canasta, está la cofa
que se utilizaba como puesto de vigilancia. Es el palo mayor. Tiene un palo de mesana y tiene un trinquete. También hay un castillo de proa, está la proa, tiene un ancla y tiene un timón, está la popa, está la proa, que son pues las partes en longitud del barco más notables, proa, popa y el castillo de proa. Y aquí nosotros vamos a ver cómo se acomodaba esa tripulación. Vamos a ver que habían unos compartimientos para las armas, otros compartimientos para el vino, algunos alimentos eran en vivo, es decir, ahí ven ustedes reses que se llevaban vivas y grandes presas de jamones, y había toneles abajo para el vino, de manera que había comida pues suficiente para el viaje, pero la comida se les acabó, y se les acabó la comida en la parte más difícil, al punto que se tuvieron que comer los cueros con que se amarran las velas, los palos transversales que se llaman las vergas, tienen cuero, y esos cueros los arrancaron, los sumergían en agua de mar varios días y se los comían, como comiendo carne asada, pero era la carne de esos cueros. De manera que la miseria, el escorbuto, la falta de todo, es decir, ellos podíamos decir que en esas naos ya iban unos esqueletos ambulantes ahí, navegantes, y ya no disfrutaban de todo este avituallamiento que tenían las naos, que vamos a tomarnos un vinito que el capitán autorizaba con cierta ración. No, 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 aquí se acabó el vino, aquí se acabó la carne, aquí se acabó absolutamente, se acabó el pan de los marineros, las tortas, todo eso se acabó, y tuvieron que aguantar, pero hambre de verdad. Entonces, todo eso para llegar a las Islas de las Especias, para llegar allá a buscar clavos, a buscar pimienta, a buscar azafrán, a buscar jengibre, a buscar nuez moscada, a buscar todo eso que nosotros en el supermercado compramos hoy como si fuera lo más fácil del mundo. Aquí vengo por un frasquito de nuez moscada, pilado, ahí está la nuez moscada, bien pueda, ¿cuánto vale? Y estos señores van hasta esas tierras en el otro lado del mundo a buscar esas especies que valían en peso pues un dineral, y que ellos pudieron con eso darle sabor a la comida y crear la codicia de los alimentos, porque unos alimentos en la mesa de los príncipes, de los gobernantes, bien sazonado, pues eran delicias, pero además venían en las embarcaciones otros productos que tenían que ver con el oro, con la plata, con el marfil, con las telas, con muchas cosas que hoy llamamos de lujo y que nos parece que es normal ir a los almacenes y pedir un metro o una yarda o 2 yardas o 3 de seda, y eso pues es normal. Eso no fue así. En esa época era toda una odisea que una mujer o un hombre llevara prendas de seda. Hoy es fácil, en un almacén elegante, esa camisa, ¿cuánto vale? Ah, no, esa camisa vale $100, es de seda, tal, o es de algodón de calidad de Egipto, en fin. Eso en ese tiempo era realmente un lujo. Todo el comercio de las especies estaba entonces en manos de los árabes y los venecianos. Y como ese comercio estaba en manos de ellos, estamos hablando de un tráfico. Y ese tráfico era más codiciado que el oro. Ustedes dicen, pero no se ha exagerado, ¿cómo así que más codiciado que el oro? Sí, porque uno no le da a las comidas el sabor con el oro, uno le da el sabor a las comidas con las especies. Entonces, en esas tiendas había nuez moscada, como ya lo dije, clavos, pimienta, vainilla, jengibre, canela, todo eso que para nosotros es hoy normal. Usted va al de uno, que son tiendas casi que de barrio, y compra la mayoría de esas especies. Pero en aquel tiempo era una verdadera exquisitez, era un placer, era un lujo para los ricos, porque
todavía el pueblo, la gente común y corriente no se podía dar esos lujos. Ahí vemos las especias como se exhiben hoy en los mercados, en una tienda elegante o en un mercado en Estambul. Ahí ve usted pistachos y ve usted eh, los clavos y las nueces y todas esas cosas en una forma pues muy pintoresca, muy bonita. De tal manera que la historia de la humanidad está hecha también de codicia, está hecha también de soberbia y está hecha en mucho también de lujuria. Que me perdone la Divina Comedia si estoy haciendo aquí un parangón de contradicciones o contraposiciones, pero hay que decirlo así. Miren ustedes, las rutas de comercio hacia el año 400 era muy complicado eso porque el solo comercio con China para llegar a Venecia con esas telas, con esas sedas, pues era una cosa impresionante. Ya saben ustedes que los ya saben ustedes que los capullos de gusano de seda eran controlados extraordinariamente. Quien pasaba unos capullos de seda, pues era sometido a la muerte. ¿Qué dice Hernán Darío? Bueno, estamos aquí pues finalizando un atisbo, pero sí les recomiendo, y esto sí lo van ustedes a disfrutar, el libro mejor que se ha escrito sobre Magallanes es el de Stefan Zweig. Stefan Zweig, que hizo el viaje desde Europa hasta Brasil y que estando en la biblioteca del barco se leyó el libro y dijo, carambas, yo voy con todas las comodidades en este barco, pero se me olvida que esto fue una verdadera odisea. De manera que muchas gracias por su atención y dejamos estos últimos minutos para sus comentarios y para sus preguntas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí está Marta Nidia, que acaba de hacer también hace poco el viaje de la ruta de la seda, que nos puede complementar. Está Ana Patricia, que llegó de Egipto hace poco. Hay mucha gente viajera, de manera que tienen la palabra. Hola a todos. Pues bueno, es bastante interesante la exposición de Gabriel Jaime. Hubo varias cosas que me causaron curiosidad. Una es qué mapa utilizó Magallanes, o sea, en qué cartografía se pudo haber inspirado. Eh, em, pues en esa época se menciona que ya tenían conocimiento de todo el mapa del mundo por unos mapas que existían en China. De los viajes de la flota imperial, que hizo 4 viajes como 60 años antes de Colón. Entonces, no sé si de pronto se haya indagado algo más al respecto últimamente, porque está como esa discusión en que si fue real esa cartografía china de la flota imperial o no, ¿cierto? O es un mito pues más moderno que ellos han inventado. Pero pues yo creo que sí lo que hicieron esos viajes antes. Entonces no sé cómo de qué cartografía se inspiró Magallanes. Y la otra ya es como experiencial de una visita que hice a Marruecos, que visité el Cabo de Mogador, ahora se llama Essaouira. Es un puerto muy, muy bonito. Me, lo que me causó curiosidad pues en mí es que a pesar de que haber ya visto unas conferencias de Gabriel Jaime sobre Magallanes, como que estando allá no, de primer momento no lo asocié, o sea, y me sentí muy mal, pero yo dije, pues, ¿por qué no lo asocié si ya había escuchado toda la historia de Magallanes, ese cabo de Izahuira, hasta cuando pues la ciudad de Izahuira, hasta cuando vi una torre que hay allí, que es igualita a la Torre de Belén, pues muy parecida a la Torre de Belén que hay en Lisboa. Entonces, solo en ese momento como que conecté los dos, pues conecté esas dos historias, porque como el nombre ya no lo usan en Marruecos, entonces como que ya se ha perdido mucho esa relación con Portugal y ese lugar. Pues se quería como solo hacer esas dos anotaciones.
Sí, en cuanto a la primera, pues ahora estamos apenas conociendo las incursiones de la navegación china, de los navegantes chinos en el mundo. Eh, es probable que se hayan inspirado en esos viajes. Lo cierto del caso es que el centro de operaciones cartográfico, oceanográfico, como lo queramos llamar, estaba en la escuela de Sagres, en Portugal, y que allá se nutrieron estos grandes navegantes, porque allá llegaban los mapas, llegaban las informaciones técnicas sobre, por ejemplo, el tema de los vientos, el tema de las corrientes marinas, todo eso, ellos lo tenían, pero era una información secreta, porque los portugueses llegan a ser un imperio, y eso era lo que querían ellos ser, un imperio, y gobernar el mundo como navegantes. Entonces la información no era popular, solo la conocían los iniciados. Y el segundo punto, pues me parece muy interesante que ya cuando uno hace estos viajes va teniendo contacto con esculturas, con arquitectura, y Marta Nidia, que es arquitecta, pues muy interesante que haya hecho la comparación con la Torre de Belén en Lisboa, y ver aquí pues el parecido con esta torre en Marruecos. De manera que muy buenos apuntes y muy interesante. Una pregunta, ¿hay alguna alusión a la forma como, o sea, existe algún diario de a bordo en relación con el descubrimiento del estrecho? Y si, porque a mí se me pasa por la mente que habiendo pueblos que habitan ese territorio, que para nosotros como occidentales son un nuevo mundo incógnito, sí, toda una aventura por descubrir, pero para los patagones eran, eran territorio habitado y recorrido cotidianamente. O sea, el conocimiento de ese territorio pudo haber retroalimentado, por ejemplo, esa travesía. Esa es una pregunta. Y la otra es, bueno, mm, un apunte, y es que indudablemente debían haber bebido del recorrido que habían hecho los chinos, que parece que visitaron. Hubo una visita del Imperio Chino a África significativa, no sé si en el año 1400, pero fue una visita fantástica en donde la jirafa adquirió una gran importancia para la cultura china y la valoran simbólicamente de una forma muy especial. Pero de esto hay registros y eran visitas, o sea, este imperio viaja, pero que es un viaje cultural esencialmente, casi que, no sé si de investigación, pero es cultural, no buscan conquistar ni obtener un lucro, sino conocer otra parte del mundo. Hay relatos acerca de esto que se pueden rescatar. Sí, eso es interesante. Lo que yo afirmo, pues, es que la mayor parte de estos viajes se hicieron por la ambición, por la codicia de riquezas. Es decir, cuando se habla, por ejemplo, de los viajes de Colón, pues lo que se estaba buscando era que se consiguiera el mayor rendimiento metálico, en plata, en oro, en piedras preciosas. Y eso fue lo que quiso hacer Colón. Existe el diario que puede ser muy útil, y el libro existe en la mayoría de las librerías buenas, que es el diario de a bordo de Antonio de Pigafetta. Ese diario es complementario y es necesario leerlo junto con el Magallanes de Stefan Zweig, el diario de Pigafetta, que nos da una idea, pues, de todos los puntos que ellos recorrieron de mayor interés y de las situaciones críticas que les tocó vivir en determinados momentos. Sobre el aspecto de la China y de los viajes de los chinos, así como de los fenicios y los egipcios y todo eso, pues hay mucho por investigar. Lo que pasa es que las autoridades en materia histórica son muy estrictos en ir admitiendo esas aventuras. Entonces, más bien, pues someten eso a crítica académica
y uno no sabe exactamente qué influencias pudieron tener, particularmente en mapas, porque es que para navegar se necesitan mapas. El hecho de que Magallanes tuviera la certeza de que había un canal para pasar al otro lado, eso indica ya unas sospechas fundadas, no unas sospechas fantásticas. Entonces, eso pues da para investigar, para leer Claro, mucho más. es interesante, perdona, incido y para complementar simplemente, o sea, porque una de las preguntas fundamentales que aparece con el hecho de que Chiribiquete tenga cerca de 20.000 años, ¿sí? O sea, que haya habido culturas que empezaron a habitar la zona del Amazonas hace 20.000 años, de lo que habla es de cómo el vehículo de difusión de la cultura fue el agua, porque el agua es el medio a través del cual se desarrollan las culturas y, mm, y se difunden. Eso sucede aquí en la cuenca del Danubio, en Europa, y eso parece que sucedió en la cuenca del Amazonas, donde llegaron a ver, según lo último que han estado investigando con relación a Chiribiquete y con relación a varios fenómenos de cultivos de la microbiota que se llama la terra preta, llegaron a ver, hablan de 15 millones de personas habitando el Amazonas y habitándolo de forma regenerativa y haciendo domesticaciones de plantas y animales, porque muchas de las plantas que son importantes para nosotros, como el cacao, como el maíz, parecen haber sido domesticadas en estas áreas del Amazonas. Hay unos en los planos en Bolivia. Sobre esto yo estoy preparando algo de material y si más adelante se podría hablar un poco más acerca del tema, porque yo tengo la información y tengo algunos vínculos, pero sería interesante poder profundizar porque el tema del el conocimiento del agua y el conocimiento del mar que tienen los pueblos del Pacífico, por ejemplo, eh, los habitantes de este vínculo entre América y el Pacífico, sí, es un misterio. Y mucha gente, los neozelandeses, por ejemplo, asumen que había nexo con América. Los neozelandeses, ¿eh? Sí, Eso, y no, paro ahí para no meter más muy ideas, que ya interesante. hay Pues ese es suficientes. Muchas gracias. sí, ese es el objetivo de este programa de Ratio DECA, la interdisciplinaridad y extender más el contacto con amigos del conocimiento, con técnicos, con especialistas, con profanos, porque vamos es hacia la universalidad del conocimiento. Lo que tenemos hoy que defender es el pensamiento, defender el conocimiento o los conocimientos. Y Cierto. la Amazonía es una riqueza impresionante. Ahora está Eduardo Rodríguez muy empeñado en incursionar lo que es la Amazonía colombiana. Él ha estado particularmente en el Chiribiquete, ha tomado excelentes fotografías y esperamos que en cualquier momento podamos hacer una excursión allá, porque ya pues Eduardo ya metido, como decimos aquí en antioqueño, le ha metido el diente a esta exploración y yo creo que vale la pena ya divulgar y poner en contacto a otros países y otra gente, porque aquí hay riquezas, es que estamos frente a un país de una riqueza y de una diversidad impresionante como es Colombia. Claro, Te creo. quería antes de acabar, ay, perdón. Te quería antes de acabar una cosa, Gabriel, que has comentado que Colón se equivocó en el tamaño de la Tierra. Y bueno, según yo tengo entendido, se equivocó a propósito, porque él había pedido dinero a la corte portuguesa y la corte portuguesa no le había dado, no quería financiar ese proyecto. Y entonces, de alguna forma, intentó engañar a la corte española. Y parece ser que en un cierto engaño está toda la historia de Colón, en el tamaño de la Tierra. Fue un poco a propósito, o sea, no a propósito. Había márgenes y cogió el margen más pequeño del pequeño, digamos.
Sí, sobre esto nos podría hablar mucho Luis Javier Betancourt, que ha estudiado este tema, pero será en otra oportunidad que tengamos para seguir adelante. De manera que Está bien. muchas gracias por su asistencia. Interesante, ¿no? Estos programas de Ratio Deca son apasionantes y ya nos hemos extendido a varios países y esperamos seguir contando con ustedes con el fervor y con el entusiasmo con que saben hacerlo. Muchas gracias a Augusto, a Claudia y a cada uno de los participantes. Hasta la A ti, próxima. Gabriel. Una Muchas precisión. gracias, Gabriel. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Adiós. Gabriel Jaime. Todo estuvo lindo. Gracias, Gabriel. Muy bonita la conferencia. Bueno, a ustedes por sus aportes y sobre todo por sus inquietudes. Muchas gracias a todos. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bien, señor, un abrazo. Lo mismo te digo, Andrés. Andrés está en Manizales. Señor, aquí estaba viajando de cuenta tuya. Pues tenemos que conversar, tengo que preguntarte de viajes de ríos adentro, que esos me parecen muy impresionantes. Sí, claro. Bueno, entonces nos Chao, vemos la chao. próxima y adelante. Y gracias a todos nuevamente. Buena tarde y buena noche allá en España. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Benito.